y amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria sea nuestro Padre. Amén. Y hoy, hermano, en este discipulado de doctrina básica, hoy quiero iniciar hablándote, hermano, de un tema que creo que es un tema que todos los predicadores nos sentimos gozosos de poder compartir. Creo que de hecho, es el mensaje central de la Biblia. Hoy quiero hablarte acerca de Dios el Hijo. Sabe que hemos estado estudiando acerca de la doctrina básica y no hay, hermano, algo tan profundo como los fundamentos, porque hemos hablado que los fundamentos tienen que estar, hermano, bien profundos en nuestra vida. Entonces, la doctrina básica es importante, no importa cuántos años usted tenga en el evangelio, no sé cuánto tiempo usted haya estado ya caminando en este camino de fe, pero lo importante que es para nosotros entender que la doctrina es fundamental para nuestra vida. Entonces, hemos hablado de Dios y sus atributos, tanto absolutos como sus atributos morales. Hemos hablado de Dios el Padre. Y qué interesante entender que esos atributos no solo los tiene el Padre, pero también los tiene el Hijo y los tiene el Espíritu Santo. Y hoy, hermano, quiero hablarte, ya que hace la última reunión que tuvimos de discipulado de doctrina básica, hablamos de Dios el Padre. Qué bendecidos fuimos a través de poder saber y entender y en esa revelación que el Espíritu Santo nos da de que tenemos un Padre. Pero también, hermano, hoy quiero hablarte precisamente de Dios el Hijo. Y ahí entre paréntesis, usted está viendo ahí, no sé si están viendo en la pantalla, que dice Cristología. ¿Y qué es Cristología? ¿A qué se refiere la Cristología? Cristología es una palabra, hermano, que se deriva de dos o se compone de dos. Cristo, que significa ungido, y logía, que significa tratado o palabra. Entonces, de alguna manera, cristología es el tratado de lo referente a Cristo. Algunos diccionarios lo definen como es esa parte de la doctrina cristiana que tiene que ver con la revelación de Dios en Cristo. Eso es cristología. Es la parte de la doctrina cristiana que tiene que ver con la revelación de Dios en Cristo. Usted sabe que nosotros podemos de alguna manera entender mejor quién es Dios porque conocemos a Jesús, a su Hijo. Dice la palabra de Dios que Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, ¿de qué trata la cristología? Es un estudio de la naturaleza de Cristo y en particular de la relación entre lo divino y lo humano de Él. Recuérdese que Jesús es Dios y caminó en medio nuestro en su naturaleza humana. Entonces Él tiene, o mejor dicho, Él estuvo entre los hombres caminando con su naturaleza divina, pero también con una naturaleza humana. Entonces, hermano, podemos entender que la cristología se trata de Cristo, de la persona de Cristo y su obra. Y hablar de Cristo y su obra, hermano, tenemos que hablar de soteriología. Se recuerda que alguna vez hemos hablado acerca de soteriología, que es la doctrina de la salvación. Entonces, sin lugar a duda, hermanos, Jesucristo es la más importante y completa revelación de Dios. Y Él es el punto central del evangelio de la salvación. Entonces, si nosotros quitamos a Cristo del mensaje, hermano, se nos cae todo. Cristo es el fundamento, Él es la roca. Él es, hermano, por eso Él es la piedra angular. La piedra angular es, hermano, aquella que es la principal, la que sostiene todo. O sea, Cristo es el que sostiene el mensaje del evangelio. De eso se trata. De hecho, la Biblia es cristocéntrica. Diga conmigo, cristocéntrica. Nosotros vemos el Antiguo Testamento, hermano, y la Biblia en el Antiguo Testamento hay mucho, hermano, que nosotros podemos encontrar que se refiere a Cristo. Hay muchas cosas que son figura de Cristo. De hecho, desde Génesis nosotros podemos empezar a encontrar que ahí está Cristo. Desde la creación ahí estaba Él. Entonces, por eso Jesús le dijo
a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras porque os parece que en ellas tienen vida eterna. Pero estas escrituras, ¿y qué escrituras tenían más que el Antiguo Testamento? Ellas dan testimonio de mí. Entonces, qué lindo entender, hermano, que desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, el tabernáculo. ¿Cuántos entienden o han estudiado acerca del tabernáculo de Moisés? Que se le fue mostrado, dice, en el monte, que se tenía que hacer conforme al modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte. Y si vemos todo lo que es el tabernáculo de Moisés, que estuvo en el desierto, vemos que todo, hermano, todo lo que está en el tabernáculo, los utensilios que están en el tabernáculo, en la tienda en sí, la puerta del tabernáculo, hermano, podemos hablar de la mesa del sacrificio, del altar del sacrificio, perdón, del lavacro. Podemos hablar de la puerta de la tienda, podemos decir la mesa con los panes de la proposición. Todo eso, hermano, es figura de Cristo. O sea, cuando usted va a estudiar eso, aún el candelabro habla de Cristo. Todo lo que está en el tabernáculo. Entonces, por eso yo digo que, y todos los teólogos concuerdan de que la Biblia es cristocéntrica, nos habla acerca de Cristo, del Hijo. Entonces, si quisiéramos hablar del Hijo, hermano, yo creo que no nos alcanzaría la vida para hablar de quién es Él, de todo lo que Él hizo. Y quizás no nos alcanzaremos a conocerle aún, le digo algo, no alcanzaremos a conocerle en su plenitud. Aunque ese es nuestro anhelo. ¿Cuántos tienen ese anhelo? A fin de conocerle, decía el apóstol Pablo, y del poder de su resurrección. Entonces, a pesar de que, hermano, pueden pasar años, y si el Señor quisiera, partiéramos de esta tierra, yo le digo que tal vez no llegaríamos a la plenitud del conocimiento del Señor, aunque ese es nuestro anhelo. Por eso el apóstol Pablo en algún momento dijo, aunque ahora vemos como por un espejo, así como confusamente, no vemos así perfectamente, pero llegará el día en que lo veremos cara a cara. El apóstol Pablo decía, ahora conozco en parte. El apóstol Pablo, Michelle, ahora en parte conozco, dice, pero llegará el día en que lo llegué a conocer plenamente. Entonces, nosotros podemos pasar años y años en el cristianismo si el Señor no viene pronto. Y yo me atrevo a decirle de que no hay nadie aquí en esta tierra que diga, yo es que yo le conozco bien como Él es. Entonces, nuestra meta, hermano, es querer conocerle, anhelar conocerle. Por eso el discipulado, hermano, no se va a terminar nunca. Pastor, ¿y cuándo se va a terminar los discipulados? Hasta que Cristo nos lleve. Porque ¿cuándo se van a acabar los discipulados? Si Él dice que les enseñáramos todas las cosas que les he mandado, le dijo a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho. Hermano, yo creo que el discipulado nunca se termina. Aún los discípulos primeros, estos murieron, hermano, dando testimonio de Jesús. Y yo creo que ellos aún se quedaban con el hecho de, quiero conocerle más. Aquellos que caminaron 3 años. De hecho, algunos caminaron, ya tenían tiempo de haber caminado con el Señor. Y hasta después le vino la revelación de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, qué importante, hermano, tener en claro que nosotros, esa es nuestra meta, conocerle cada día más. Y por eso, hermano, yo no pretendo que en una hora nosotros vayamos a aprender todo o tener todo el conocimiento de quién era el Hijo, pero con la ayuda del Espíritu Santo, y le pido que lo que vayamos a ver a través de su palabra pueda ser de edificación y de bendición para nuestra vida. Entonces, a modo de introducción dije esto, pero quiero que vayamos a Juan capítulo número 1 y verso número 1. Pero antes de eso, quiero que alguien me lea el último pasaje de ese evangelio, el último versículo de ese evangelio. Si ustedes lo tienen por ahí, hoy me gustaría que participáramos, a los que están en casa también. Me gustaría que pudieran abrir sus cámaras. Aquí tenemos lista la bocina para escucharles, pero voy a repartir algunos textos ahorita más adelante para que todos participen. Hoy quisiera que de alguna manera pudiéramos hacerlo un poco más ameno y no me escucharan solo a mí, sino poder también tener y escucharles a ustedes. Así es de que si alguien encontró el último versículo del Evangelio de Juan, ¿qué dice el último versículo del Evangelio de Juan? Versículo.
No, de Juan, el Evangelio. Dice, Es amén. 20. ¿Alguien lo tiene? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Imagínese, hermano. Es que usted escuchó lo que dijo, lo que leímos ahorita hace un momento, hermana Sandra. Dice que él piensa que aún hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, dice otra versión, pienso que ni aún en el mundo mismo podrían contener los libros que se escribirían. O sea que si reunieran, hermano, y se juntaran todos a escribir todas las cosas que el Señor hizo, dice que no habría libro que bastaría en el mundo para describirlo, hermano. Por eso le digo que, mire qué tremendo cómo termina ese evangelio de Juan. Y yo le dije hace un momento que no nos alcanzaría la vida, hermanos, de poder llegar al conocimiento pleno de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Entonces, eso es, así termina el evangelio de Juan, pero ahora veremos cómo empieza. Juan capítulo número 1 y verso 1 al 4, por favor, si alguien lo puede leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, miren qué importante lo que estamos leyendo ahorita. Muchos de los evangelios empiezan con la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Y empiezan hablándote desde Adán. Creo que si no estoy mal, en el caso de Mateo, alguien me corrige, pero habla desde Adán, hermano, hasta Jesucristo. Y lo dividen como en dos, porque llegan hasta donde está David. Luego del rey David sigue las siguientes generaciones. La cuestión está que en los otros evangelios hablan de la genealogía de Cristo. Y nosotros tenemos que entender, hermano, que de alguna manera estaba escrito que el Señor vendría del linaje de David, de la tribu de Judá. Pero, hermano, me gusta y me impresiona la manera en que Juan empieza a hablar en su evangelio. Y él dice, en el principio existía el verbo. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Dice, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí nos está dando una gran información. De entradita, el apóstol Juan nos está diciendo, Jesucristo es Dios. Entonces, eso es algo de lo que nosotros tenemos que tener claro. Si hablamos de Jesús, estamos hablando de Dios mismo. Jesucristo es Dios. Por ahí hay algunos que no creen que Jesucristo es Dios. Por eso es importante estudiar acerca de la doctrina básica. Porque nosotros tenemos establecido y entendido a través de la palabra, porque no es que me lo he inventado yo o algún teólogo, sino que la palabra misma nos está diciendo que Jesucristo existía desde el principio. Y ahí estaba Él. Ahí cuando se estaba formando todo, hermano, porque todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, qué lindo, hermano, entender que Jesucristo estaba en el momento de la creación. Yo quisiera pensar que las manos que fueron, hermano, horadadas, que fueron traspasadas por los clavos, fueron las manos que en aquel día fueron, hermano, estuvieron creando todo lo que hoy existe. El mismo que nos ha creado a nosotros. Entonces, él dice, él estaba en el principio con Dios. Él nos está diciendo, él existe desde la eternidad. Él es eterno. No es que es otro ser creado porque es un profeta más o es un ángel, por como algunos dicen. No, la Biblia nos dice que él estaba, hermano, desde el principio. Desde el principio. Y todas las cosas, dice, por medio fueron hechas por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que si no hubiera estado Jesús ahí, hermano, si él es la razón. Entonces, yo le puse aquí algunas versiones diferentes. Entre las versiones que le puse aquí está la versión del lenguaje sencillo del Nuevo Testamento. Dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra.
La palabra estaba con Dios y era Dios. Dios habla hoy, dice, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Me gusta más cómo lo explican ellos. Y aquel que era la palabra. Entonces, y dice aquí, en la Júnema, mire cómo dice, divinidad de Cristo le ponen ellos. Y dice, el verbo encarnado en el principio era el verbo y el verbo era ante de Dios, perdón, y Dios era el verbo. Entonces, esta es la manifestación, hermano, de Dios representado en el Hijo. Es que Dios se hizo carne. El Hijo vino, hermano, ¿se recuerda cómo le dijo Felipe al Señor Jesús? Muéstrame al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Hace tiempo que has estado conmigo y todavía no me has visto. Entonces, Él nos vino a ¿qué cosa? A mostrarnos al Padre. De alguna manera, como les dije, Él es la imagen visible del Dios que no se ve, del Dios eterno. Entonces, mire qué privilegio, hermano, haber caminado junto a Él. Y qué privilegio, hermano, que ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hermano, que nos tuvo que haber dado esa revelación de Jesús. Porque le cuento que no todos han tenido esa revelación que usted y yo, hermano, tenemos hoy en día. Entonces, el Hijo, hermano, es quien ejecuta el plan de Dios, el Padre, y Él es el que se manifiesta como el Salvador del mundo. Dios tenía un plan desde el principio, y vino el Hijo Jesús y vino a ejecutar ese plan. Y Él mismo, Jesús, es el que se manifiesta al mundo como un Salvador, como el Salvador del mundo, mejor dicho. Entonces, eso que les estoy diciendo de que Él se manifiesta como el Salvador del mundo, miren lo que dice Romanos capítulo número 1, versículo número 4. Romanos capítulo número 1, verso 4, por favor. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, miren lo que nuestro Señor Jesús, hermano, vino. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Pero me gusta porque dice conforme al Espíritu en santidad, por la resurrección de entre los muertos. Mire la importancia. ¿Se recuerda que en soteriología en algún momento hablamos de la importancia de la muerte y de la resurrección de Jesús? Y aquí este texto nos está diciendo que Él fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Si Jesucristo no hubiera, hermano, no hubiera resucitado, ¿será que algunos tendrían quizás las pruebas o mejor dicho, quizás tendrían un fundamento para decir que Jesús no era Hijo de Dios? Pero Él se levantó de entre los muertos. Y hermano, entonces Él se manifiesta como un Salvador del mundo por medio de ese sacrificio, de esa obra perfecta que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Juan 4:42. Me impresiona lo que dice aquí, porque dice en Juan 4:42, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que sabemos que es en verdad el Salvador del mundo. Aquí, ¿usted se recuerda qué pasó aquí? Una mujer, hermano, que tuvo un encuentro con Jesús, que el Señor prácticamente conocía su vida. Y ella, hermano, al tener ese encuentro y reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, dice que corrió a contarle, hermano, a medio pueblo de su ciudad, a todos los que vivían con ella ahí cerca. Y ya ella estaba dando testimonio, hermano, de quién era Jesús, de que había tenido ese encuentro con el Hijo de Dios. Y vienen aquí ellos y en un momento le dicen, ¿sabes qué? Les dicen, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Tuvieron un encuentro con Él. Y dice, y sabemos que es en verdad el Salvador del mundo. O sea, ella tuvo una revelación y ellos también tuvieron esa revelación.
Entonces, qué importante, hermano, entender que no todos tienen esa revelación, porque aún Natanael, ¿se recuerdan de Natanael? ¿Y por qué estoy empezando por aquí? Ahorita le voy a decir por dónde lo voy a llevar, pero Natanael, hermano, y quiero que me acompañe aquí a este pasaje que está en Primera de Juan 1:49. A Natanael se le reveló también un misterio precioso. No, quise decir Juan 1:49. Sí, perdón. Muchas gracias, Belisa. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 49. Amén. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, mire cómo Natanael reconoce y le dice: tú eres el Hijo de Dios. En algún momento nosotros creímos que al único que se le había revelado era a Pedro, ¿no? Cuando Jesús preguntó: ¿y quiénes dicen la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? No, tú eres el Hijo de Dios, dijo el apóstol Pedro. Pero a Natanael, antes que a Pedro, él ya dijo: tú eres el Hijo de Dios. Vino una revelación a él, un misterio se le fue revelado de acerca del Hijo de Dios. Entonces, me impresiona porque Natanael, el nombre Natanael, significa dado por Dios. Miren qué bonito. Si alguien le va a tener un hijo, ya sabe que le puede poner Natanael. Qué bonito, hermano, saber qué significa. Y yo se lo puse ahí, no sé si lo puedes poner en la pantalla, Rachel. Mire, ahí está, es Natanael, ahí está su significado. Dice que dado por Dios. Pero ¿quién era Natanael? En ese encuentro que él tuvo. Hermano de Felipe, pero Felipe le dijo: hey, y retrocedamos unos versículos en el 45. Yo no lo tengo ahí en la pantalla, Rachel, pero aquí yo sé que los hermanos tienen su Biblia abierta. Y dice: Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y la ley. En la ley, perdón. Y también los profetas. Mire, se recuerda que hemos dicho que desde el Antiguo Testamento hablaban ya de Cristo. Anunciaban, hermano, al Cordero, anunciaban al Rey Salvador, anunciaban al Mesías, anunciaban al ungido. Y dice: a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él estaba emocionado. Hey, hemos encontrado de quien habla la Biblia. ¿Y quién es? Es el hijo de José. Y miren la respuesta de Natanael: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. ¿Por qué le habrá dicho esa pregunta? Se conoce que, según los historiadores, Nazaret, hermano, era una ciudad de no muy buena reputación. Yo no sé de dónde había venido usted, pero a veces cuando uno le dice: ¿y de dónde sos? De tal lugar. Ay, ahí donde asaltan con tortilla tiesa, me decían a mí. Ahí en la zona 18, ahí por el Limón. Al Señor vivía en un lugar, hermano, en donde la gente podía decir: ¿y qué puede salir de bueno ahí? Pues nada más salió, hermano, el Salvador del mundo de ese lugar precioso. Entonces, mire que Jesús vino, lo vio venir, dice el texto, y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y no lo está conociendo. Estamos hablando de Cristo y Él es Dios. Y le dije al principio que todos los atributos que Dios tiene, también Jesucristo como Dios también los tenía. El omnisciente, Él todo lo conoce. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces, al Señor, hermano, todo lo conocía. Aún los pensamientos, hermano, de los fariseos. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Decían, y aquellos calladitos no decían nada. Y el Señor miraba hasta lo más profundo. Entonces, luego en el 48 dice: Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi.
Así de maravilloso es el Hijo de Dios. Tenía ese conocimiento, hermano. Él nos conoce a nosotros. Él te conoce a ti. Entonces, ahí es cuando el Señor viene y Natanael, ¿verdad? Sorprendido, le dice, definitivamente tú eres. Habían varias cosas que el Señor hacía, que la gente sabía que Él era el Hijo de Dios. Los discípulos, hermano, que habían caminado ya bastante tiempo con Él, cuando Él mandó a callar, a calmar el viento y el mar, y se hizo grande bonanza, dice que hasta ahí dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y dice que se postraron, reconociendo que Él era el Hijo de Dios. Entonces, qué importante, hermano, tener esa revelación. A algunos les va a tomar tiempo tener esa revelación. Y a otros, hermano, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya tuvimos esa revelación. Pero mire lo que dice Mateo 16:13. Porque este fue Natanael. Y mire que su nombre significa dado por Dios. Ahora mire lo que le pasó aquí a este hombre, precisamente el que estábamos hablando, de Pedro. Pedro también tuvo esa bendición de poder tener ese apocalipto, que es, ahorita le explico qué es un apocalipto, pero Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Por cierto, llama la atención que aquí se refiere a él como al Hijo del Hombre. Porque alguien una vez preguntó, ¿por qué él cuando se hablaba a sí mismo se decía Hijo de Hombre? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? No sé, aquí esto, recuerden que no es examen, estamos aprendiendo. ¿Por qué, Michelle, si alguien te pregunta, ¿por qué es que al Señor Jesús se decía Hijo de Hombre? Los que no escucharon a Michelle dice porque ella cree que porque nació de una mujer. Muy buena respuesta, ¿eh? Denle el micrófono, por favor. Porque él se quería presentar delante de los hombres como un hombre, ¿Sí? como nosotros. Amén. De hecho, es por esa razón. ¿Querés hablar tú algo? Sí. Recuerdo de la palabra donde dice que por el está encendido, sí, que por el primer Adán entró el pecado, pero el postrer Adán, ¿verdad? Abrió la puerta para la gracia y trajo a redención los hijos que se habían perdido. Entonces, por eso pienso que él se tenía el Hijo del Hombre para cumplir esa palabra, porque como entró por un hombre tenía por los órdenes que el Señor tenía. Amén, amén. Todas las respuestas estuvieron bien acertadas, porque de hecho, eso es. Por eso él se refería a él como el Hijo del Hombre, aquel que iba a redimir, hermano, a todos los hombres por medio, porque dice que, hermano, ¿cómo es que dice ese texto? Sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él tenía que haberse hecho hombre como nosotros, tener sangre como nosotros, para poder, hermano, entonces, por medio de la muerte, quitarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, precioso el Señor. Él se dice, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces aquí vienen las respuestas. Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Miren lo que pensaban de él. Y es que mire, y eso todavía se repite en este tiempo. Algunos creen que solo es un profeta. Pero dice y les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Hay un momento donde el Señor, tú que has caminado en el Evangelio, Él quiere saber y quiere saber de ti. ¿Qué conocimiento tú tienes acerca de Él? Doctrina básica. Entonces, las preguntas, hermano, nos ponen, nos enseñan también. Entonces, viene el versículo número 16 y le dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bienaventurados somos, hermanos, de haber tenido esa revelación.
Es una bienaventuranza. Somos más que dichosos, hermano, de haber podido tener esa bendición de saber que Él es el Hijo de Dios y que por medio de Él nosotros recibimos la salvación. Pero, ¿por qué lo traje aquí si habíamos hablado de esto? Mire, para empezar dice, esto no te lo pudo revelar carne ni sangre. Y yo creo que nuestra tarea es predicar el Evangelio y el Espíritu Santo es el que trae la revelación. No, pero es que no me van a escuchar o no, o tal vez yo no sé cómo explicar bien. Mire, usted hable lo que ya conoce. Uno no puede hablar lo que no conoce, hable lo que ya conoce. Y luego, ¿quién va a hacer la obra? El Espíritu Santo va a traer la revelación. Revelar significa apocalipto. Y si se le viene algo apocalipto, esa palabra apocalipsis, revelación, que significa quitar la cubierta. Quiere decir que hay hombres que, o mejor dicho, antes de que nosotros viniéramos a Cristo, teníamos una cubierta. Antes de que nosotros viniéramos a Cristo, hermano, había un velo en nuestros ojos. Por eso nosotros tenemos que orar específicamente para que aquella cubierta, aquel velo que tienen los hombres que no han conocido a Jesús, venga y sea quitado el Señor a través de su Espíritu Santo y que venga, hermano, ¿sabe qué? Como Simón, que Simón significa, hermano, oír inteligentemente. Mire qué significa Simón. Mire, por eso los dos hombres que tuvieron una revelación, uno dado por Dios y Simón, que significa oír inteligentemente. Aquí no solo vino que se nos abrieron los ojos, pero de alguna manera pudimos oír la voz del Espíritu Santo. Mire qué importante entonces nosotros orar específicamente para que los oídos sean abiertos, los oídos espirituales. Entonces, mire, y aquí le puse en la pantalla. Simón viene del hebreo que es Shimeón. Hay una tribu que así se llama y dice que es uno de los hijos de Jacob, pero si vamos a la raíz de Shimeón, o cómo se dice, Shimeón, mire lo que encontré, Shama o Shama, no sé cómo sería, Shama, porque tiene la tilde. Esa es la palabra hebrea 80-85. Raíz primaria, oír inteligentemente. Mire, yo aquí le puse con colorcito lo que me llamó la atención. Le puse aquí, dice, a menudo implica de atención, obediencia o decir, dice atención, atender, atentamente, atento, discernir, entender, escuchar, poner o prestar atención. Entonces, a nosotros eso fue lo que nos sucedió. Pudimos escuchar con atención la voz del Espíritu Santo y vino esa revelación a nuestra vida. Entonces, gracias, Señor, porque somos bienaventurados de conocer de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, en resumen, hermano, esto quiere decir que en cuanto al Hijo, es un misterio revelado. Saber de que Jesús es Hijo de Dios es un misterio, hermano, revelado y dado por Dios. Pero nosotros también tenemos que oír inteligentemente, ¿no? O sea, que para poder disfrutar, hermano, de esta gloriosa salvación. Como le dije, nosotros estamos conociendo al Señor. Y no nos va a bastar la vida, hermano, para poder conocerle a su plenitud, pero que el Señor nos dé oídos circuncidados para poder entender todo lo que el Señor es, todo lo que Él hizo a través de su obra y todo lo que Él ganó por nosotros. Hermanos, si nos ponemos a estudiar la palabra, dice que nosotros por medio de Él estamos sentados ahora en lugares celestiales. O sea, es impresionante. ¿Quién daba algo por nosotros, hermano? Si nosotros, mire, si yo le preguntara aquí a alguien, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tú? Piense tómese 10 segundos para que en 3 palabras usted me diga quién es Jesús para usted. Yo sé que aquí saldrían un montón de cosas, hermano. El Salvador. Él es mi paz. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para tu vida? Él es mi rey. Él es mi refugio. Él es mi roca. Él es la roca de mi ayuda. ¿Quién es Jesús para ti? Me gusta hacer estas preguntas porque no, mire, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad.
¿Qué misterio? ¿Qué piedad está hablando? Dios fue manifestado en carne. Dios manifestado, hermano, en carne. ¿A través de quién? De su Hijo. Justificado en el Espíritu, dice. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El Evangelio, que indiscutiblemente es un misterio. Es un misterio. Bendito sea el Señor, pero a mí me gustaría escuchar allá en casa y aquí, ya que les di algunos segunditos para pensar y que me digan con 2 o 3 palabras, ¿quién es Jesús para ti? Empecemos de izquierda a derecha. Mi proveedor y mi sanador. Gloria a Dios. Amén. Mi Salvador, mi sanador, mi roca, mi refugio. Amén. Yo creo que no terminaría. No terminaría, ¿verdad, hermano? Solo 2. Para mí, mi refugio, mi descanso. Tu descanso, gloria a Dios. Para mí, Él es el perdonador, ¿verdad? Y bien, creo que se le dice el que redime, ¿verdad? El que endereza lo torcido de uno. Amén. Amén. Allá en casa, quisiera escuchar los hermanos. Tenemos aquí conectados. Mi redentor, Mi redentor, dice hermana Rebeca. ¿Alguien más? mi guía, Mi guía, mi pronto auxilio, mi pronto auxilio, qué bonito. ¿Alguien más? Mi Bueno, redentor, como decía hermana Rebeca, y es también digamos, es el todo. Para mí es el todo porque sin él no existiéramos realmente. amén, amén. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Hermano, nosotros podríamos pasar toda la noche aquí hablando de lo que significa Cristo, pero ¿por qué es que ahora podemos hablar así de esa manera de Él y entender? Porque se nos ha sido revelado el Hijo. En todas esas facetas, Él es el buen pastor, Él es el príncipe de los pastores, a quien va a pedir cuentas. Entonces, tengo un video para que lo miren que me gustó mucho. Dura, creo que 2 minutos, sin lo mucho, creo yo. Mariel Recher, si lo tenés listo, por favor. ¿Alguien más quiere hablar ahí en casa? ¿Alguien más que tenga o que quiera aportar lo que estábamos preguntando? ¿No? Seguimos. Ponga atención a lo que vamos a ver ahorita, porque es precisamente lo que estamos hablando. ¿No tiene volumen? Ponerle volumen. Vamos a ver si lo logramos hacer que escuchen, hermanos, perdone. Yo creo que sí, puede hacer la tele. A ver si lo podemos. Sí, por favor, y lo regresas. A ver, ponelo, Rachel, a ver si. Bueno, si no lo puedo ver, yo se los voy a mandar, no se preocupen. Yo solo era porque lo vi y fue algo que me gustó. ¿Cierra la tele? Mi rey es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud. Es el rey de las edades. Es el rey del cielo. Él es el rey de gloria. Es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces.
Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey. Aleluya. 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 ¿Cuántos pueden decir, Él es mi rey? Mi rey. Él es mi rey. Él es el rey de reyes, el Señor de señores. Él es precioso. Él es el camino. Hermano, no hay otra, dice la Biblia que no hay otro camino que nos pueda llevar al Padre si no es Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso, si quitamos a Cristo, hermano, no nos queda nada. No nos queda nada. Por eso podríamos hablar toda la noche aquí, ¿quién es el Señor? Y yo creo que como dice este video, Él es indescriptible. Es incomprensible para la mente con el razonamiento. Esto solo se recibe por la fe. Entonces, es precioso. Yo le amo. Yo sé que usted le ama. Y por eso, hermano, queremos conocerle cada día más. Entonces, Él es Dios hecho hombre. Y yo quiero que vayamos a Filipenses 2, 6, 8. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, por favor. Le voy a pedir que alguien allá en casa me lo lea. De los que están en casa, Filipenses capítulo número 2, versos del 6 al 8. ¿Alguien que lo tenga desde casa? Vamos a conectar, perdone que no lo hemos conectado aquí. ¿Está conectado? Sí está conectado, dicen. Ok, nadie lo tiene en casa. ¿Alguien que lo lea aquí, por favor, hermanos? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Mire, y del Señor Jesús, que dice que siendo en forma de Dios, dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo y se hizo un siervo. Y en estos pasajes anteriores dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús.
Fíjense que en algunas versiones dice, haya en vosotros el sentir, lo dicen que es como algo como haya en vosotros esta misma forma de pensar. Entonces, porque ¿qué está enseñando aquí el apóstol Pablo? Que nosotros, hermanos, tenemos que tener esa misma actitud de humildad que tuvo el Señor. Por eso cada vez que nosotros leemos la palabra, no solo aprendemos y nos confirma de que Jesús es el Señor y es Hijo de Dios, hermano, sino que también nos da una serie de enseñanzas. La palabra de Dios es tan exquisita en sabiduría, en conocimiento, hermano, y nos da todas las bendiciones que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Y aquí nos pide que seamos humildes, que haya ese mismo sentir que hubo en él. Qué lindo entender, hermano, que el Señor se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Una obediencia, hermano, que dice que lo llevó hasta la muerte, y muerte de las peores muertes que podía haber existido. Ese era hermano, para algunos era lo más bajo que podía haber, a alguien humillarlo de esa manera, colgándolo en un madero. Y así en esa muerte nuestro Señor Jesús, el Rey de todo, hermano. Imagínense, hermano, que él siendo Rey de Reyes, en un momento él estaba en esa condición diciendo, Señor, no me abandones. Entonces, algunos lo injuriaban y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Pero él tenía un propósito firme y era cumplir con ese plan de salvación, hermano, que el Señor estableció porque Él nos ama. Sigamos aprendiendo de cómo Él es Dios hecho hombre. Romanos 8:3. Y hermana Michelle, te voy a pedir que me busques Gálatas 4:4 al 5. Hermano Miguel, que me busques Juan 1:14. Hermana Sandra, que me busque por favor Hebreos 2:16 y 17. Amén. Y allá en casa, ¿perdón? Iba a leer Romanos 8:3. Sí, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aleluya. Entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. Aquí nos está hablando una vez más que Dios envió a su unigénito, hermano, en semejanza de carne. ¿Para qué? Porque tenía que, por causa del pecado, hermano. Dice que Él condenó al pecado en la carne. O sea, la salvación tenía que venir, hermano, solamente, mire, porque algunos dicen, si Dios siendo Dios, ¿por qué no pudo solo salvar hacia la humanidad? ¿Qué lo detenía? Pero Dios es, hermano, en su justicia, en su plenitud, en su soberanía, Él sabía que lo tenía que hacer de esa manera. Así como entró, como dijo pastora Melissa, por el postrer Adán, entró, hermano, la muerte, el pecado, la destrucción a la vida de los hombres. Y yo les dije ayer, esa fue la herencia que nos dieron a través de Adán. Pero vino el postrer Adán. Dice, era el postrer Adán, alma viviente. ¿Cómo es que dice? El primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que Él vino a vivificar nuestras vidas, los espíritus. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. Es que, hermano, nosotros tenemos que entender que la gente sin Cristo está muerta. Literalmente. Y a veces porque uno dice, pero es que uno les habla y mira, hasta que no venga la revelación de la que estamos hablando, ellos no pueden venir a vida. Y nosotros somos entonces vivientes ahora, pero vivientes en el espíritu. Y bendito sea el Señor porque Él ahí ganó, hermano, no solo la salvación para que no fuéramos a vivir una muerte segunda, sino que ahora nos ha dado aún el privilegio, hermano, de poder ser arrebatados y ir, hermano, a las bodas del Cordero juntamente con Él. Y que no suba, mire, porque dice, porque Dios no nos puso para
¿Dónde está? Primera de Tesalonicenses 5, por favor, alguien que me lo busque. Porque dice, porque no nos puso Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de él. 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué tremendo, hermano. Ahí está, hermano, que en la iglesia, la novia, la que va a ser arrebatada, ahí está una promesa. Dios no nos ha puesto para ira, para el tiempo de tribulación. ¿Cuándo va a ser la ira? En la tribulación. Dice que Él va a derramar, hermano, las copas de su ira. Mire, le voy a decir y se lo vamos a explicar, a ver si se lo puedo explicar, que el Señor me ayude. Pero Jesús, hermano, dice que la ira del Señor fue sobre su Hijo. El Señor, nosotros merecíamos la muerte. El pecado, hermano, nos separó de Dios. Pero dice que Jesús vino, hermano, a recibir la ira que nos tocaba a nosotros recibir, la recibió su Hijo. Ahora bien, nosotros que le recibimos, ya no, hermano, ya no nos va a tocar ir a la muerte segunda, pero también no nos va a tocar la ira que el Señor va a derramar sobre este mundo. O sea que el que recibe a Jesús se libra de dos iras. Aquellos, hermano, como me expliqué el día de ayer, porque yo dije, ¿cuál es nuestro galardón? Cristo, ¿verdad? Él es nuestro galardón, pero hay un galardón para la novia, un premio. Hay algo que, hermano, y es, hermano, que Dios no nos estableció. La iglesia no está supuestamente a pasar por el tiempo de tribulación. Pero la Biblia sí nos deja ver que va a venir un tiempo en donde muchos de los que creyeron y confesaron a Jesús se van a quedar a lavar sus ropas porque no estaban, hermano, purificados, no estaban limpios. Entonces, él es nuestro, dice la Biblia que Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Y esa palabra que está en Malaquías, ahí empieza a hablar acerca del tiempo de tribulación que viene. Entonces, el Señor Jesús, hermano, a sus hijos, a sus escogidos, a la novia, a la amada, la va a reservar en un momento en donde no le va a permitir que pase por ese tiempo de ira. Entonces, yo espero que usted, hermano, de verdad anhele irse con el Señor mire, porque algunos dicen, ¿sabe qué? Que yo sepa que yo soy salvo, estoy bien. ¿Qué garantía va? Eso, y luego, hermano, no saben lo que dicen, porque hemos leído las cosas tremendas que vienen. Si solo en el periodo pretribulacional, aquellos que no están marcados con la tau, los que no tienen el sello en la frente, dice que van a ser atormentados por 150 días, 5 meses. Y la gente va a desear morirse. Aquí ya me estoy metiendo a tema escatológico y estamos en doctrina básica, perdone. Pero en todo momento tenemos que hablar, hermano, de esto. Porque hay que entender de la obra del Señor Jesús, que es completa para sus hijos. Entonces, ¿qué otro versículo? ¿A quién le pedí? A ver, continuamos, hermanos. Gálatas 4, 4 del 4 al 5. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 al 5. Uh-huh. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué lindo que Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer. A mí me gusta que especifica porque hay que entender que el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue, hermano, por un medio, su nacimiento virginal. Y aquí es cuando algunos ponen muchas dudas porque no pueden creer, por eso es grande el misterio de la piedad, hermano. No pueden creer que María, la Virgen María, haya concebido por medio del Espíritu Santo. ¿Y cuándo ha pasado eso, pues? Estaba escrito.
en el Antiguo Testamento. Podemos ir y buscar dónde estaba escrito, pero ahí estaba escrito que él iba a nacer de una mujer, de una virgen. Entonces, me gusta porque dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a nosotros, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Se recuerda que hablamos hace unas semanas atrás acerca de Dios el Padre. Entonces, mire lo que ganó Jesús para nosotros, hermano, en ese sacrificio. Que nosotros recibiéramos esa adopción, hermano, de hijos. Y ahora el Espíritu Santo dice, hermano, que nos confirma que somos hijos de Dios. A ver, la siguiente, hermana, por favor. Recuérdense que estamos viendo que Dios hecho hombre, Jesucristo. Juan 1:14, por favor. Amén. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, mire, y me gustaría que usted apuntara estos versículos, mis amados hermanos. ¿Para qué? Porque en su momento van a venir personas preguntando, pero Jesús, ¿quién era Jesús? Y Jesús dicen que Jesús es un profeta. Por ahí algunos, usted se va a topar alguna vez con algunos que andan tocando las puertas y andan con unas revistas. Y ellos, hermano, de alguna manera creen que Jesús era un profeta. Pero usted aquí tiene versículos, hermano, y yo le dije, y ayer precisamente hablando de las armas de la luz, una de las armas que nosotros tenemos es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces van a venir momentos en los que van a querer venir a confundirlo, a engañarlo, pero usted tiene ahorita una arma que le muestra aquí que Jesús es Dios. Y aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por aquí también hay un movimiento muy fuerte en estos tiempos que hablan acerca de la unicidad. Nosotros creemos, y nuestra postura es que creemos en la Trinidad. Pero ellos creen en la unicidad. Solo Cristo. Entonces, pero la Biblia, por eso me gusta, porque los versículos nos abren el entendimiento de saber que lo que está escrito es la verdad. Y no alguna secta, alguna verdad, teoría de hombre, alguna revelación, porque así han nacido muchas religiones, donde un hombre, ¿verdad?, recibió una revelación especial y lo único que anda haciendo es, hermano, confundiendo a muchos. Pero si nosotros nos metemos a un discipulado, aprendemos la palabra, hermano, te nos están dando armas, las armas, amén. ¿A quién le di el otro? Hebreos 2, 16, 17. 16 y 17. Amén. Hebreos 2, 16 y 17. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, mire qué precioso, hermano, que la simiente de la mujer, y en algún versículo dice, y no dice de las simientes, sino que él fue bendecido en la simiente de la mujer. Y de ahí va a salir una descendencia. Y no hablaba de Isaac, que de hecho de ahí vino el hijo de la promesa. Pero se estaba refiriendo, hermano, porque le digo que el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo. Y cuando habla de la simiente de la mujer, está hablando de Cristo. ¿Se recuerda que hace unas semanas atrás les hablé del protoevangelio? ¿Cuántos se recuerdan del protoevangelio? Por favor, alguien diga amén. Por favor, alguien diga amén. Fue en la doctrina de escatología. Cuando habló de Adán y Eva, donde dice la simiente te irá en el carcañal. Sí, sí. Y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y yo le expliqué que era protoevangelio, ¿verdad que sí? No se recuerda. Pastora Mariela, ¿sí sabe? ¿Se recuerda? El protoevangelio nos habla, hermano, que es la aparición que aparece por primera vez del Mesías. O sea, nos están dando una profecía del Mesías. ¿Se recuerda que estaba hablando yo acerca de las profecías? Que toda la Biblia, hermano, desde el principio
es profética y nos habla de eventos futuros. Pues en eso nos está hablando el protoevangelio, es el primer mensaje del Mesías en Génesis capítulo 3, verso 15, si no estoy mal. Vamos a pedirles que lo vuelvan Está proto, que es primero, y evangelio. Proto, que es primero, y evangelio, que significa buena noticia. Es el primer anuncio de la buena noticia. Ahora sí. Digan amén, amén. Amén. Eso es protoevangelio. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque mire que aquí dice que no socorrió a los ángeles, sino que dice socorrió a la descendencia de Abraham. O sea que solo venía por Israel. Nosotros somos también simiente de Abraham por la fe. Nosotros somos hijos de Abraham por medio de la fe. Por eso nos llaman el Israel espiritual. Y dice que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mira lo que estamos hablando y lo que dijo hermano Miguel hace un rato. Tenía que ser semejante a nosotros. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y aquí Hebreos habla acerca del sumo sacerdote que es Cristo, del orden de Melquisedec, sin genealogía, sin padre ni madre, sin principio de días. Él es el sumo sacerdote. Por eso la Biblia es cristocéntrica, porque Él es, yo le dije que al principio de esta reunión, le dije que Él es todo lo que hay en el tabernáculo, todos los utensilios del tabernáculo. Todos nos mencionan a Cristo. Y Él era el cordero sacrificado. Y Él era el sacerdote. O sea, Él es todo. Alguien dijo por ahí, Jesucristo para mí es todo. Entonces sí, Jesús, hermano, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Puedo escuchar un amén. Entonces ya se me terminó el tiempo, pero terminemos con esta. Yo le puse aquí, Él vino a revelar al Dios invisible. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a dar a conocer, hermano, al Padre. Y en Él, hermano, fueron creadas todas las cosas. Dice la Biblia, hermano, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean los tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, hermano, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria al Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano, que aún entender que, y esto que el Señor nos dé revelación, que aún los enemigos, de esos que estábamos hablando ayer, en Efesios 6, principados, potestades, todos esos, de los cuales, hermanos, nosotros estamos en batalla y lucha. ¿Se acuerda que ahora hablamos de eso? Aún esos dice que fueron hechos por medio de Él y para Él. O sea que todo le termina dando la gloria a ¿quién? A Cristo, a Jesús. Vamos a terminar, hermano, con esto, pero va a haber una segunda parte, si Dios lo permite y nos da vida. Lo importante es que usted hoy se vaya, hermano, entendiendo que Jesús es todo. Que Jesús, hermano, quizás van a pasar los años si el Señor todavía no viniese, pero yo creo que Él viene pronto. Y esto es nuestro fundamento. Él es la roca, hermano. Él es la roca inmovible. Él, hermano, es la razón por la que usted y yo hoy estamos en este lugar. Yo creo que hay muchas cosas que agradecerle al Señor hoy. ¿Por qué no, por favor, cierra sus ojos? Le voy a dar el tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta antes de orar, ¿habrá alguien aquí que tiene alguna pregunta, impresión, algo que quisiera compartir, algo que quisiera en esta noche expresar? ¿Sí? No sé si ya la habías contestado basado en ¿Sí? Yo tengo la pregunta donde dice en Génesis 3:15, donde dice, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole nuestro Dios a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entendemos que la simiente suya, que se refería a la simiente de la mujer,
era la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿quién es la simiente entonces de la serpiente? La simiente de la serpiente. Fíjate que sabemos que el enemigo ahí se metió en la serpiente, ¿verdad que sí? Correcto. Todo lo que Dios, hermano, ha hecho y hace, tenemos un imitador y es el enemigo de nuestras almas. De hecho, todo, hermano, lo que nosotros vemos que el Señor hace, por ejemplo, si hablamos de profecía, Él tiene adivinación. Si hablamos, hermano, póngame un ejemplo de lo que el Señor hace. Luz, tiniebla, o sea, él es un imitador. Entonces, la simiente de la mujer, hermano, el Señor envió ¿quién? A su Hijo Jesús. Pero del enemigo, hermano, también tiene su simiente y es el anticristo. Si nosotros leemos primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Esa pregunta está muy buena. Tenemos que estudiar. No, está muy buena esa pregunta. 2, léelo desde el principio. Espérame. No. Ahorita te digo, es que no estoy seguro. Mejor lo voy a ver si lo encuentro aquí rápido. Primera de Tesalonicenses o es segunda. Es que no estoy seguro si es primera o segunda. ¿Cómo dice el título ahí? No es ese. Es segunda de Tesalonicenses 2. Segunda manifestación del hombre de pecado. Esa es segunda de Tesalonicenses 2, ¿verdad? Ok, vamos a leer. Te voy a decir desde... Sí, desde el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Miren lo que dice aquí, como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y yo aquí creo que aquí habla de la iglesia. Hasta que la iglesia sea arrebatada, entonces se va a manifestar, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, pongan atención a lo que dice aquí, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Qué es advenimiento, hermanos? Su aparición. Advenimiento dice a menudo retorno específicamente de Cristo para castigar a Jerusalén o finalmente a los malos. Cuando se refieren al advenimiento del Señor es cuando va a venir a castigar, hermano, en la tribulación el juicio que va a caer. Pero dice, ¿a qué me refiero con esto? Es de que dice que el inicuo también sí, pero viene cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, Dios envió a su hijo y Satanás, que el Señor lo reprenda, también envía a su simiente, que es el inicuo, que es el anticristo. No sé si respondo ahí tu respuesta, pero ¿quién es entonces la simiente de la serpiente? El anticristo. Y aquí él va a traer engaño. Él se va a hacer pasar por Dios. Él se va a sentar, dice la Biblia. Aquí podemos hablar esto en el tiempo escatológico que está, pero es muy bueno entender eso, porque si estábamos hablando del protoevangelio, hermano, ahí está metido. De hecho, por eso desde allá nos habla ya, hermano, de los tiempos finales. Dice la Biblia, y yo creo que lo hablamos el otro día, que aquel que nos muestra el final desde el principio, dice la Biblia. Por eso si nosotros queremos conocer el final, vayamos al principio. No lo podemos. Por eso que aquellos que dicen, no, es que el Antiguo Testamento, ese ya eliminémoslo, ya está obsoleto, ya no. Yo le diría, se está perdiendo de la revelación completa que el Señor trae desde el principio. Entonces,
Tremendo, porque el enemigo también, así como Dios mandó a su hijo, podríamos decirlo de esta manera, no sé si lo diré bien y tal vez algunos me corrijan, pero yo puedo quizás pensar que el anticristo es el hijo de Satanás, pero no sé si como un imitador. Es una generación, es una herencia. O sea, viene cuyo advenimiento viene por obra de Satanás. Entonces, hay bueno, mejor no les digo porque yo lo creo que aquel día les pregunté si habían visto una película, la de Mel Gibson, que habla de la pasión de Cristo. Ahí hay un momento en donde él está, el Señor Jesús está yendo a la cruz, está cargando la cruz, está yendo al lugar donde lo van a crucificar. Y dentro de la gente se mira a Satanás, ¿verdad? Hay un hombre, pero tiene cargado un demonio, ¿verdad? Como un bebé, y es un bebé que se mira, entonces, como él cargando a su hijo, ¿no? Podríamos interpretar que ya Mel Gibson interpretó al anticristo, ¿verdad? Y aquel que lo tenía cargando, su simiente. Entonces, es tremendo, tremendo, pero sería bueno que lo estudiáramos más. Yo así lo he interpretado, esa pregunta que tú me has hecho. Pero tal vez el Señor nos trae más revelación. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por la bendición, Señor, de que tú nos has concedido esta noche, de poder, Señor, entender un poco más acerca de tu Hijo Jesús. Poder, Señor, entender que es tu Hijo Jesús todo. Él es quien nos justifica, Él quien nos salva. Él es, Señor, nuestro amado, el anhelado de las naciones, el esperado, el que ama a mi alma. Jesús, el único Señor y Salvador. Aquel que fue a la cruz por mí. Aquel que me amó y que espera también ese amor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. No hay cómo expresar el agradecimiento que tenemos por la obra que tu Hijo Jesús hizo. Lo único es presentarnos, Señor, delante de ti como un sacrificio vivo. Y así como decía el apóstol Pablo, a fin de que sea revelado su Hijo, el conocimiento de su Hijo y el poder de su resurrección. Señor, que nosotros podamos tener esa revelación completa, Señor. Que cada día más crezcamos en conocimiento de Él. Que cada día más, Señor, nos enamoremos de Él. Que cada día más le amemos. Y que también participemos, Señor, de los padecimientos que Él tuvo. Si es como decía el apóstol Pablo, que hemos de alcanzar la exanastasis. Si hemos de alcanzar, Señor, la resurrección de entre los muertos y estar un día con Él. ¿Qué diremos el día que lo veamos? No lo sé. No sé, Señor, pero solo decirte gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias por amarme. Alguien pueda decirle gracias por amarme. Gracias por justificarme. Gracias por traer reivindicación a mi vida. Gracias porque tu sangre nos limpia y nos purifica de todo pecado. Gracias porque hay un rociamiento de tu sangre en este tiempo para que podamos estar limpios, Señor, con vestiduras limpias. En el nombre de Jesús, hoy, Padre, te damos las gracias por tu Hijo Jesús y por revelarte a nosotros a través de Él. Muchas gracias. Señor, bendice la vida de cada uno de los que están aquí. Padre, llévalos con bien hasta sus casas. Señor, trae descanso, Señor, y que el día de mañana amanezcamos con nuevas fuerzas, Padre. Todo el honor y toda la gloria sean para ti. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén y amén.